Hola chicos y chicas, bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Hoy es la sesión número 20. De cierta manera entramos a la segunda parte del curso. En esta parte vamos a dar, que es la parte 1 de la matriz de varianza-covarianza, voy a darles la parte teórica. Vamos a entender la matriz de varianza-covarianza, vamos a entender sus propiedades y ver cómo podemos utilizar dicha matriz para resolver cosas prácticas, no solamente en el ámbito de Markowitz, pero incluso antes de Markowitz tenemos la misma matriz, nos da bastante información. No voy a probar los resultados, los voy a mencionar porque es algo que cubrieron ya en sus cursos de álgebra lineal 1, pero es bueno refrescar los resultados, sobre todo si ya tienen tiempo que vieron lineal 1, y sobre todo para la nomenclatura, para cuando yo mencione cosas, quede claro que estoy tratando de hacer. Ok, entonces subí una nueva cosa aquí. Aquí tengo las slides del curso de geometría de un portafolio de inversión. Otra vez es mi blog, ¿verdad? Es fractalvelvet.wordpress.com. Ahora, esto mismo es lo que ya había visto antes, pero cambié un poquitín la presentación de este workshop. Lo único que hice fue cambiar la portada. Entonces si le doy clic aquí y entro, le cambié la portada, seminario de finanzas cuantitativas con Python, nada más, y agregué una slide de demostración de ortogonalidad de los vectores propios y valores propios. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Los betas y delta neutrales. Ok, entonces la geometría de la matriz de varianza-covarianza. Vamos a revisar un poquito de geometría analítica. Entonces, en geometría analítica, cuando tiene una elipse, que tiene esta forma, la ecuación general de la elipse es de esta manera. Es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Con coeficientes A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Entonces, cuando tienen esto, cuando tienen este cruzado aquí, ¿verdad? Significa que la elipse está movida de esta manera. Entonces, si se acuerdan de la prepa o geometría analítica 1, con un cambio de variables que esencialmente es una rotación y una traslación, entonces pueden eliminar los términos lineales, el término cruzado es con la rotación, los términos lineales es con la traslación, y entonces la ecuación se reduce a una ecuación de este estilo. Obviamente estas A y estas A son AB y AB son diferentes, pero bueno, refactorizando podemos reescribirle con la ecuación clásica de la elipse, que es esta de acá. Ahora, ¿por qué estoy dando esto? Parece aburrido, sí lo es, pero en notación matricial esto que ven aquí se puede escribir de esta manera. Se puede escribir, a ver, perdí un poco el Discord, aquí está. Se puede escribir como el vector XY transpuesto, porque es un vector vertical. El vector XY transpuesto, lambda 1, lambda 2, 0, 0, XY igual a 1. Entonces, si a lambda 1 le escriben así, y a lambda 2 lo escriben así como 1 entre A cuadrada, 1 entre B cuadrada, llegan a esta ecuación. E incluso cuando tienen esta forma, aquí es cuando tienen A, B, B y C. Cuando multiplican, si hacen XY, A, B, B y C, XY, les voy a dar esto acá. Ok, hasta el momento todo va bien. Entonces, la idea aquí que quiero que mantengan es que yo puedo, una matriz cuadrada con rotaciones y traslaciones, puedo escribirla bonita para eliminarme los términos cruzados. ¿Ok? Ahora, en más dimensiones es similar. Entonces voy a recapitular. Tengo una matriz A, B, BC. Y si hago rotaciones y traslaciones, que esencialmente es un cambio de coordenadas, entonces la puedo escribir con las nuevas coordenadas. La matriz es una matriz diagonal. Ahora, ¿qué matrices aceptan eso? Es decir, ¿qué matrices puedo yo diagonalizar? Bueno, las matrices simétricas son diagonalizables. Entonces, si una matriz es simétrica, significa que AIJ es igual a AJI. Entonces aquí
Este y este es AIJ, es AJ, y es el transpuesto. Es como ven, estos dos son iguales, esta es simétrica. Y que sea positiva semidefinida. Es decir, que este producto punto, si se acuerdan, es X transpuesta por la matriz Q por X. Este es un escalar. Que esto sea mayor o igual que 0 para toda X. Si quieren que sea positiva definida, significa que esto de aquí siempre es positivo para todo X diferente de 0. Ok, en n dimensiones, ¿qué pasa? Es exactamente lo mismo. Entonces, tengo la matriz Q con un cambio de variables. Yo transformo la matriz Q como una matriz diagonal, lambda 1 hasta lambda n. Aquí tenía lambda 1 y lambda 2. Lambda n es el valor propio. Y el vector asociado a lambda n es un vector propio, ¿verdad? En esta base, si ustedes multiplican por la lambda 1 por el vector que tiene un 1 en la primera coordenada y 0 en las demás, esta matriz, digamos, lambda, grandota, lambda multiplicada por ese vector b1 es igual a lambda chiquita 1 b1. Y así. Entonces cumple con esta propiedad para toda n chiquita de 1 hasta n grandota, ¿verdad? Es un vector propio. Es decir que aplicar la matriz al vector es nada más multiplicar por un escalar. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la matriz de varianza-covarianza? Se relaciona de la siguiente manera. Supongamos que ustedes tienen n variables aleatorias, n mayúscula, y cada una tiene una cierta media, ¿verdad? Entonces, voy a definir la matriz de varianza-covarianza Q, entrada por entrada, tal que Q de IJ es la covarianza entre XY y XJ. De otra manera, lo pueden ver como la esperanza de XY menos mu I por XJ menos mu J, ¿verdad? Nada del otro mundo. Ahora, ¿por qué esto es simétrico? Pues por definición, porque esta de aquí y este de aquí conmutan, porque son escalares, ¿verdad? Son variables aleatorias, entonces no hay problema. Ahora, vamos a demostrar que siempre es positiva semidefinida, es decir, me regreso tantito, que cumple con estas propiedades de aquí, ¿verdad? Lo que sea positiva semidefinida significa que todos los valores propios de aquí son números reales y son todos mayores o iguales que 0. Es como se traduce esto de aquí. Ok, vamos a ver. Entonces, definan X, un vector cuyas entradas es así, es un vector aleatorio, ¿verdad? De X1 a Xn. Y mu1, mu n, ¿verdad? Ese es mu. Y entonces, este es un vector de tamaño n por 1, ¿verdad? Entonces, el transpuesto de este va a ser un vector horizontal tamaño 1 por n. Entonces, cuando hacen este producto, esto les va a dar una matriz de tamaño n por n, porque esto de aquí es, como es este de aquí es n por 1, y este es 1 por n. Y cuando lo hacen, cuando ven que pasa en la entrada IJ, tienen esta formulación. Entonces, esto lo que les dice es que la matriz de varianza-covarianza es la esperanza de este vector de acá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto es definido positivo? Porque si para cualquier vector W tomo W transpuesta por Q por Q de X por W. W es una constante, entonces puedo meter la W adentro, ¿verdad? Entonces meto la W por acá, meto la W por acá, lo puedo meter adentro de la esperanza. Pero si lo ven aquí, esto de aquí es, si lo ven, esta parte de acá y esta parte de acá es exactamente la misma, pero uno es el transpuesto del otro. Entonces esto significa que es X menos mu transpuesta multiplicado por W al cuadrado, la esperanza de esto. Y este siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces por eso la matriz de varianza-covarianza es una matriz simétrica definida positiva. Hasta ahorita todo va bien, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la ortogonalidad de los vectores propios. Entonces, supongamos, otra vez, la formulación que tengo acá, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que tengo una base de vectores propios Vn,
asociados al valor propio lambda n, ¿verdad? Okay. Entonces tomo eso. Entonces, tengo aquí mi matriz, una matriz simétrica. No tiene que ser definida positiva, pero es una matriz simétrica. Y supongamos que tengo dos vectores, BI y BJ, dos vectores propios que son asociados a diferentes valores propios. Lambda I diferente de lambda J. Entonces, supongamos que ambos son diferentes de 0. Entonces, yo quiero mostrar que el producto punto de los dos es 0. Yo sé que por vectores propios, tanto BI como BJ no son 0, ¿verdad? Son vectores propios. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar esto, esta parte, el BI y BJ, este producto punto que quiero demostrar, y voy a multiplicar por algo que es diferente de 0. Ok, lo multiplico por lambda I, que sé que es diferente de 0. Entonces yo puedo cambiar el paréntesis y moverlo de esta manera. Y como lambda I es un escalar, lo puedo meter adentro del operador de transpuesta. Pero si se acuerdan, lambda I BI, por definición, los BNs, lambda I, lambda N BN es Q por BN, ¿verdad? Entonces esta parte de acá, lambda I BI, esta parte de aquí, es igual a esta parte de acá, ¿verdad? Después toman transpuestas. Y aquí, en esta igualdad de acá, para que esta igualdad se satisfaga, aquí estoy utilizando que la matriz es simétrica. Es decir, que Q transpuesta es igual a Q. Y una vez que tengo esto, puedo meter otra vez paréntesis y poner la Q como Q aplicada a BJ. Otra vez BJ es un vector propio cuyo valor propio es lambda J, entonces tengo lambda J BJ. Y este es un escalar, lo puedo sacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que lambda I por el producto punto de BI y BJ es igual a lambda J por el producto de BI y BJ. Pero yo estoy, por hipótesis, lambda I y lambda J son diferentes. Entonces, la única manera en que esto puede ser igual a esto es que BI y BJ sean ortogonales, es decir, que BI transpuesta por BJ sea igual a 0. Ahora, si uno de ellos es igual a 0, digamos que lambda J es igual a 0, de todas maneras esto se satisface, ¿verdad? Entonces se satisface que esto es igual a 0, y como lambda I es diferente de 0, entonces el producto punto se satisface. Es decir, el kernel, podemos considerar el kernel del operador como todos los puntos cuyo valor propio es 0, ¿verdad? Simple y llanamente es eso de ahí. Ok, entonces esto nada más es recordatorio. Ahora, ¿cómo usamos la covarianza? Ahora ya vamos a suponer que ya sabemos bastante de la matriz de varianza y covarianza desde el punto de vista de simetría, y vamos a ver cómo se usa. Entonces, como la matriz de varianza-covarianza es simétrica y positiva semidefinida, entonces existe un cambio de variables en el cual la matriz se puede ver como una matriz diagonal, cuyos valores propios yo los voy a ordenar. Lambda 1 va a ser el más grande, lambda n va a ser el más chiquito, y todos ellos están ordenados y todos son mayores o iguales que 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a regresarme tantito a este dibujín que me gusta. Aquí tengo tres, en esta parte tengo un elipsoide. Ya no es una elipse como aquí en dimensión 2, en dimensión más grande es un elipsoide, y tengo 3 dimensiones, ¿verdad? Tengo 3 dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que acomodo mis vectores, por ejemplo aquí, pueden ver que, por ejemplo, en esta dirección, digamos este que está el naranja, en esta dirección es la dirección más importante, es el vector propio asociado al valor propio más grande, porque esto es lo más grande que hay. Y la otra parte, esta parte de aquí, es la más chiquita, es asociada al vector de mínima varianza. ¿Okay? Entonces, lo que hacen aquí es que cuando ustedes acomodan esto y toman el más chico de los valores propios, lambda n, y ven el vector bn mayúscula, ese es
vector que minimiza la varianza. Es decir, cuando ustedes lo ven acá, si yo tomo un vector unitario y le aplico esta fórmula, lo más chico que yo puedo ser, esto es diagonal, ¿verdad? Entonces cuando yo le aplico esto a esta matriz, a un vector X transpuesto y un vector X, lo más chiquito que esto puede ser es lambda n, es lo más chiquito, y solamente lo alcanza para un vector que tenga puros ceros y un 1 en la última coordenada. Es decir, que en esas coordenadas, el vector Bn es el vector que minimiza la varianza. Entonces, si me regreso un poquito aquí a los problemas de optimización que vimos, esto ya lo habíamos visto. Voy a ir a la parte de Markowitz rápida. Parte de Markowitz es que tengo que minimizar la varianza, ¿verdad? Ahora, si ustedes me dicen tengo que minimizar la varianza, pero nos olvidamos de la restricción de portafolios de Markowitz y nada más, incluso digamos, supónganse que me quito de encima lo de los pesos, supónganse que me quito de encima y nada más considero la norma unitaria en L2, en el espacio clásico. Entonces, en la esfera unitaria, que es esta, quiero encontrar la dirección que minimiza la varianza. Esa dirección es la dirección asociada al vector propio, cuyo valor propio es el más chiquito. Ok, entonces eso es muy simple. El portafolio es de mínima varianza. Se puede saber simple y llanamente con álgebra lineal. No necesitamos hacer ninguna optimización loca con tal de conocer la matriz de varianza, covarianza y calcularle sus vectores propios y valores propios. Con eso sabemos cuál es el portafolio de mínima varianza. Simple, ¿verdad? Entonces eso está bien. Ahora, ¿cómo se usa esto? Se usa mucho en algo llamado análisis de componentes principales. La razón es la siguiente: esta matriz Q, toda la información está dada por estos valores propios, ¿verdad? Pero entonces, uno lo que puede pensar, por ejemplo aquí, piensen en el naranja. El naranja, en la dirección esta de la diagonal, en la dirección de la diagonal grande, parece ser que ahí se mueve mucho, se explica mucho, pero en la dirección vertical, bueno, esta vertical en este sentido, la dirección ortogonal al eje principal, esta se mueve muy poquito. Entonces podríamos considerar que en lugar de ser una elipse de 3 dimensiones es casi una elipse de 2, y vamos a olvidar la dirección donde está más chiquita la elipse. En otras palabras, lo que hacemos es lo siguiente: ustedes me dan, digamos, que supónganse que quieren explicar 80% de la varianza total vista como información. Veámoslo como R cuadrada, ¿verdad? Como cuando hacen la regresión lineal y quieren que R cuadrada sea al menos 80%, que explique el 80% de la información. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a tomarme el primer valor propio, que es el más grandote, y voy a ver cuánta proporción de la varianza explico. Entonces, por ejemplo, es lambda 1 dividido por la suma de todos los lambdas, ¿verdad? Lo máximo que puedo tener es 1, que es el equivalente al R cuadrado. Entonces, si un valor propio si una sola dirección explica 80% de la varianza, significa que, bueno, las otras direcciones las puedo omitir si solo estoy interesado en 80% de la varianza total. Supongamos que no es suficiente. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a tomar los primeros k vectores, tales que cuando yo tomo la información de esos k vectores desde lambda 1 hasta lambda k, y tomo la suma hasta lambda k dividido por la suma hasta lambda n mayúscula, quiero que eso sea mayor que 0.8, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo aquí, la traducción del análisis de componentes principales, es una reducción de la dimensión sin sacrificar mucha información vista desde el punto de vista de la matriz de varianza-covarianza. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando hacen sus análisis de componentes principales en general? Lo que muchas veces se hace, porque es muy fácil graficar en 2 dimensiones como acá,
Entonces lo que mucha gente hace, y es lo más común, es que se toman los dos primeros valores propios, los más grandotes. Entonces tiene una dirección X, digamos, X chiquita y una dirección Y chiquita, y las demás direcciones son suficientemente pequeñas y entonces puedo quitármelas de encima. Entonces puedo reducir un problema de n dimensiones a un problema de 2 dimensiones, y en esas 2 dimensiones puedo ver cuál es la relación de los objetos. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, fíjense que si yo quiero explicar la mayor parte de la varianza, es justo lo opuesto al portafolios de mínima varianza. Entonces, si yo me considero el primer valor propio, si me considero el primer valor propio y considero el primer vector propio, entonces el primer vector propio B1 va a estar explicando la mayor parte, en esa dirección es donde se encuentra la mayor parte de la varianza, mientras que en la dirección n mayúscula es donde se encuentra la menor parte de la varianza. Entonces son diferentes, pero otra vez, si ustedes quieren, por ejemplo, si tienen una matriz de varianza covarianza del stock 600, por ejemplo, el stock 600 son los 600 acciones más líquidas de Europa. Pero entonces, en lugar de tener un portafolios con 600 acciones, ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no mejor me busco una proporción, un portafolios representativo, tal que dicho portafolio se explique la mayor parte de la varianza de mi universo, que es el stock 600? ¿Cómo traducirían eso en matemáticas? Se toman la matriz de varianza covarianza del stocks, entonces n mayúsculo es igual a 600, calculan los vectores propios y valores propios, y del valor propio más grande calculan el vector asociado. Dicho vector va a explicar la mayor parte de la varianza. Entonces, si su portafolio manager les dice que quieren explicar la mayor parte de la varianza y dice, yo me quiero restringir a un solo portafolio, no quiero verlo como un solo activo, me construyo un portafolios con ciertos pesos y ya, y después veo cómo ese portafolios qué cara tiene, pero me reduzco de dimensión 600 a dimensión 1. Entonces, eso lo que está haciendo es que justo están proyectando en dimensión 1. Entonces, una cosa que pueden hacer muy fácil, una aplicación muy interesante. Bueno, antes de la aplicación déjenme leer la pregunta. Dice, ¿hay alguna razón por la que se elijan los primeros k valores propios en lugar de buscar una combinación de k vectores que satisfagan la combinación r cuadrada mayor que 0.8 y su r cuadrada sea la mínima entre todas las posibles combinaciones? Es muy simple, porque lo que estás diciendo, una vez que están ordenados estos, yo sé que el vector 1 tiene mayor participación en el r cuadrada, el vector 2 es el que le sigue el vector 3, entonces yo sé que el vector 1 tiene más participación que el vector 4 y que el vector 3 tiene más participación que el vector 4. Como están ordenados, lo que quiero es considerar los vectores que participan más y ver hasta cuántos necesito para satisfacer. Es por eso que no lo tomo aleatorio, por eso está ordenada mi matriz. Si no estuviera ordenada, entonces sí, pero en este caso está ordenada. Como está ordenada, yo sé por esta cara de la matriz, yo sé que lambda 1 es mayor que lambda 2, mayor o igual, yo sé que escojo los primeros k vectores propios, pero los primeros porque están ordenados. ¿De acuerdo? Espero que eso haya respondido la pregunta. Ok. Entonces, el ejemplo que les quería dar con esto es, hay dos portafolios muy importantes aquí. El primer portafolio es el portafolio de mínima varianza, que lo que hacen es, se toman el vector propio más chiquito y ven qué portafolios es. Ese portafolio es el portafolio que minimiza el riesgo. Entonces, si lo único que les interesa es encontrar el portafolio de menor riesgo, en el cual puedo invertir, digamos, de mis 600 activos del stock 600, quiero encontrar una combinación de dichos 600 activos que sea la de menor riesgo posible. Ese es el portafolio de mínima varianza. Diametralmente opuesto, desde el punto de vista de objetivo,
el portafolios que yo le llamo el portafolio PCA de Principal Component Analysis, el portafolio PCA es, me tomo el primer vector propio y me tomo me tomo el primer valor propio y me tomo el vector propio asociado. Entonces yo sé que esa es la dirección que explica, de todas las posibles direcciones, es la dirección que más explica toda la varianza del portafolios. Entonces, si yo estoy invirtiendo en el stock 600, lo que yo podría hacer es, en lugar de invertir en mis 600 activos, si yo quiero replicar o, digamos, quiero entender o construirme un portafolio que replique lo más fielmente como se mueven los 600 activos, estoy proyectando mis 600 activos en un portafolio unidimensional y ese es el primer vector propio. Ahora, otra cosa que también podrían hacer es, por ejemplo, supónganse que ustedes son un ETF, ¿de acuerdo? Es un Exchange Traded Fund. Entonces me dicen, Mauricio, yo quiero que tú me crees un ETF que replique el stock 600, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, en la anotación, ¿dónde está representado el portafolio de mínima varianza? El mínima varianza es cuando te asocias al valor propio lambda n, es el vector Vn. Ese es el portafolio de mínima varianza. Entonces a lambda n le calculas el vector Vn. No, para el último lambda, el portafolio de mínima varianza es el portafolio de las lambda más chiquita. El portafolio de la lambda más grande, que es lambda 1, es el portafolio de Principal Component Analysis, es el que tiene más información. Entonces piénsalo así. Yo tengo mis 600 activos. Entonces tengo dos gerentes. El gerente que dice, Mauricio, a mí me da miedo el riesgo. Escógeme el portafolio que tenga el menor riesgo posible. Entonces le voy a dar Vn, n mayúscula, ¿verdad? Es el portafolio de mínima varianza, porque no hay otro portafolio unitario que tenga una varianza más chiquita. Ok. El otro gerente de portafolios me dice, no. Yo quiero replicar una ETF, pero a mí me va a costar muy caro en ver el problema como de 600 dimensiones. Y también me va a costar muy caro a cada rato estar replicando y viendo cuáles son los pesos que necesito para ajustar a cada momento los pesos para replicar exactamente el el stock 600. Entonces lo que él me va a decir es, no me puedes dar un portafolio, de un solo portafolio, que explique la mayor cantidad de la información del stock 600. Ese es el PCA. Si quiero la mayor cantidad de información, es el valor propio más grande. Y entonces el portafolio es el vector propio asociado a dicho valor propio. En este caso es V1. Si yo quiero minimizar la varianza, entonces es el valor propio más chiquito. Y tengo que ver cuál es el vector propio asociado, que es Vn mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, simple y llanamente, todo lo que les estoy diciendo es para darles una interpretación de por dónde van las cosas. ¿Ok? Entonces, lo que quería decir es, una vez que tienen su matriz de varianza-covarianza, lo único que tenemos que hacer para encontrar tanto el portafolio de mínima varianza o el portafolio que yo le llamo el portafolio PCA, o el portafolio, digamos, de mayor información, lo único que tenemos que hacer es, en Python, y van a ver que es una línea de código, es, ok, tengo una matriz simétrica, calcúlame los vectores propios y los valores propios. Es todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos. No necesitamos optimizar nada, no necesitamos utilizar métodos numéricos para encontrarlo, como lo habíamos hecho, por ejemplo, aquí, que para encontrar la solución cuando la planteábamos como un problema con multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Bueno, esta ya es la demostración. En esta parte de minimizar, ¿cómo lo planteaba yo? Aquí.
un problema de minimizar esto con ciertas restricciones y les dije, con multiplicadores de Lagrange numéricamente sale. En este caso ni siquiera necesitamos esto. Dada la teoría de matrices, nada más necesitamos encontrar vectores y valores propios de la matriz. ¿En qué sentido financieramente se reduce la dimensión? No es sentido financieramente. Entiéndanlo desde el punto de vista de dimensiones y grados de libertad. Si yo tengo en 600 activos, n mayúscula es igual a 600, ¿ok? Entonces, si tengo 600 activos, es muy difícil manejar ese problema multidimensional con 600 activos, entender las relaciones entre todos. Entonces, mi gerente de portafolios me dice, ¿sabes qué? Olvídate, yo nada más quiero invertir en un portafolio fijo. Y una vez que invierta en ese portafolio, quiero que me digas qué portafolios fijo puedo invertir que reproduzca o replique la mayor cantidad de la información comprendida por la matriz de varianza y covarianza, por las correlaciones, si quieres. Entonces lo que están haciendo es la reducción de dimensiones, esta parte de aquí, en el cual suponte que los activos más líquidos, los primeros, digamos, 50, explican 95% de la varianza. Entonces, si voy a replicar un portafolio, por ejemplo acá, si yo voy a replicar un portafolio con el Eurostoxx, es muy caro comprar 600 acciones. Es más barato comprar 50 acciones, ¿verdad? Ahora, no es necesariamente 50 acciones porque esto está rotado, pero el concepto va por ahí. Una vez que está rotado, suponte que tienes un ejemplo muy teórico, no hay correlaciones. Entonces la matriz de varianza-covarianza es exactamente diagonal. Entonces, si los primeros 50 activos explican 95% de la varianza, no necesito pagar costos de transacción por algo que es totalmente despreciable, ¿verdad? Ese sería como el fundamento detrás, ¿ok? Ok, entonces, otra vez, lo que estamos haciendo aquí es a través de la información que tiene la matriz de varianza o covarianza, que es mucha, transformamos eso utilizando álgebra lineal en dos portafolios. El portafolio es de mínima varianza y el portafolio es de análisis de componentes principales, ¿verdad? La primera parte. Entonces, estos dos portafolios ya los puedo calcular y los vamos a calcular el viernes. Los portafolios de Markowitz ya van a ser un poquito más complejos y para ello esta solución no necesité multiplicadores de Lagrange, como como aquí se los puse, digamos, en teoría, pero ya que lo estamos tratando de resolver, vemos que todas estas hipótesis que leímos, todas, quítense la parte de los pesos no negativos. Por el momento quítense esto. Si se quitan esto de acá, si quitan esto por completo, entonces es suficiente encontrar lambda n, ¿verdad? Este de aquí, lambda n. Ay, déjenme lo ilumino. Bueno, este de aquí. Si quieren la mayor cantidad de varianza, entonces es este de acá, ¿verdad? Entonces aquí no necesité multiplicadores de Lagrange, pero si agrego condiciones como pesos no negativos o un cierto rendimiento objetivo, como en Markowitz, acá esta parte del rendimiento objetivo, entonces ya no lo puedo resolver. Y para eso voy a necesitar cosas extras. Pero el problema que estoy minimizando es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, solo que cambian las restricciones. Entonces lo que quiero que vean es el tiempo que pasamos tratando de entender geométricamente lo de los multiplicadores de Lagrange, que es esta parte de aquí. No nada más fue por hacer matemáticas divertidas que personalmente me gustan, sino para tener una intuición geométrica y hasta analítica de lo que está pasando. Entonces, yo sé que aquí, cuando tengo pesos no negativos, no voy a poder tener la mejor solución que minimiza la varianza. Porque en general, si las correlaciones son positivas, voy a tener que comprar y vender algunos activos para que se compensen. Esa es la razón principal. Lo vamos a ver con calma en los ejemplos cuando veamos la parte numérica con datos reales. Pero por el momento créanme que correlaciones positivas significa que
el vector lambda n, el vector bn asociado al valor propio más chiquito. El vector bn, que es el portafolio de mínima varianza, va a ser tal que va a haber algunos activos con signo positivo, algunos activos o entradas del vector, algunos activos con signo negativo, es decir, es un long short. Mientras que el portafolio B1, que es el portafolio de componentes principales, piensen que K es igual a 1. Entonces, ese va a ser que todos los elementos son en la misma dirección, o puros longs o puros shorts. Vamos a verlo por qué y vamos a tratar de entenderlo, pero la razón es si todas las correlaciones son positivas, es la única manera en que puedes minimizar es siendo long short, y la única manera en que puedes maximizar es todos de un mismo lado, si todos los valores propios son de un mismo lado, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, esto era lo que les quería platicar un poco de la matriz de varianza-covarianza. Todavía me queda un poco de tiempo. No sé si entrar directo a Python, porque la verdad es que no quisiera entrar a Python, porque quisiera con toda la calma del mundo entender lo de Python desde cero. Ahora, aprovecho para contarles algo, lo que estábamos viendo. Lo voy a dejar aquí. Muchos de ustedes me pidieron que querían que hiciera código en tiempo real. Mientras más avanzamos, es más difícil, porque no es lo mismo que yo finja demencia, como decía César Rincón, que en paz descanse, y decir, voy a fingir demencia y voy a decir, ¿cómo genero una variable aleatoria? Tengo que calcular ciertas cosas sencillas, como que es la kurtosis, la skewness. Esas cosas son más o menos fáciles de entender y sí se puede hacer sobre la marcha. Pero cuando ya tenemos buscamos un concepto más grande, por ejemplo aquí, me quiero crear una clase que me calcule portafolios y en particular una clase de varianzas que me calcule la matriz de varianza covarianza y que me calcule el portafolio de mínima varianza, el portafolio PCA, el de máxima varianza, porque son los dos importantes, y que además, utilizando esa matriz, resolviéndolo por multiplicadores de Lagrange, que me encuentre también el portafolio de Markowitz. El punto es que hay muchísimas soluciones cuando hacen programación. No es tan fácil. A ese nivel ya no es fácil porque incluso tiene que ver con la arquitectura. Lo van a crear varias clases, una sola clase, van a poner funciones estáticas o no, qué elementos en dicha clase van a ser, qué tanto quieren poner en el constructor, cuántos métodos van a necesitar. No es tan fácil. Entonces lo que voy a hacer es dividir esta parte en dos. La primera parte es, no voy a construir clases, voy a trabajar con puros scripts. Eso sí lo podemos hacer sobre la marcha, así de, bueno, cómo se calcula la matriz de varianza-covarianza, se calcula así. Eso lo vamos a hacer el viernes. Y probablemente no me alcance el tiempo todo el viernes y me voy a seguir al lunes. Entonces las preguntas que me voy a hacer es, ok, ¿cómo puedo calcular la matriz de varianza-covarianza? Ese es mi objetivo. Entonces ya sabemos bajar series de tiempo, ¿se acuerdan? Ya sabemos sincronizar series de tiempo. Vamos a utilizar todos los elementos que ya hemos visto. Entonces refresquen un poco su memoria de la parte de ciertas funciones en Python, que era la de sincronizar series de tiempo, bajar series de tiempo, porque cuando calculo la correlación entre dos series de tiempo, puede ser que una serie de tiempo sea diferente a la otra. Por ejemplo, que hay ciertos, si toman la correlación entre Francia, un activo francés con un activo británico, hay ciertos días de asueto en Francia que no son días de asueto en el Reino Unido y viceversa. Entonces, las series de tiempo hay que sincronizarlas. En pocas palabras, hay que quitarse los rendimientos que no son comunes, ¿verdad? Y también hay un problema aquí en cuanto a que si yo lo hago con mis 600 activos, puedo hacerlo, la correlación la puedo calcular con dos series de tiempo y esas dos las sincronizo, o bien puedo tomarme la matriz entera de todas las series de tiempos. Es una matriz con 600 columnas, una columna para cada activo, y lo que hago es eliminar los renglones
que tengan NANS. Por ejemplo, si un activo italiano, porque es día feriado en Italia, los activos italianos no cotizaron ese día, entonces quito todo ese renglón. Después voy a quitar todo el renglón de los alemanes, todo el renglón de los franceses, todo el renglón de los suizos. El problema es que si hago eso, a lo mejor me voy a quedar con una matriz tan chiquita, la matriz ya limpia, pero una matriz tan chiquita que a lo mejor no es suficiente información. Entonces eso también es una pregunta que uno se tiene que hacer desde el punto de vista de quant. No es una pregunta de programación y no es una pregunta financiera, ¿debería yo tomarme la matriz totalmente limpia donde todos los rendimientos están perfectas? ¿O debería construirme la matriz nada más con las correlaciones? Si me regreso un poquitín, para calcular la matriz de varianza-covarianza, nada más necesito calcular estas covarianzas, ¿verdad? Entonces, si me restringo a 2 series de tiempo, voy a tener más puntos que si tengo 600 series de tiempo y me voy a eliminar todos los renglones que tengan al menos un NaN. Ahora, ustedes también podrían decir, no, Mauricio, eso es demasiado, no es necesario. Lo que podrías hacer es, pues, si hay un día que no cotizó, tómate el día anterior. Por ejemplo, si un lunes no cotizó en el Reino Unido, pero tengo precio de viernes anterior y del martes, entonces repite el precio de clausura del viernes, repítelo como el precio de clausura del lunes. Pero entonces lo que están haciendo es artificialmente están llenando su matriz. Ninguna solución es perfecta y todas tienen sus pros y sus contras. Entonces, ya les dije 3 soluciones. Una es, elimino todo y me quedo con puras cosas bonitas, pero eso significa que a lo mejor voy a tener de las series de tiempo, si tenía 600 entradas, 600 timestamps, a lo mejor ahora voy a tener 300 o 200. Eso es preocupante. La segunda parte es decir, no, el otro extremo es, vamos a calcular 2 por 2 y lo repito y con eso voy llenando mi matriz. Entonces es menos eficiente porque es doble loop, pero yo sé que no voy a descartar cosas. La tercera solución es, no hay problema, construyete la matriz llena de NaNs y haz un forward fill, o sea, un llenado de los NaNs en la dirección de adelante. Es decir, si al tiempo t tengo un NaN, entonces voy a repetir, y en el tiempo t-1 tengo un precio bueno, entonces a esa columna, en la entrada t, digamos, n chiquita es la columna, entonces tn, que tiene NaN, va a ser igual, el precio tn va a ser igual al precio t-1 n. Pero al hacer eso ya están haciendo ciertas suposiciones de que el mercado se mantuvo cerrado, pero a lo mejor es un problema de datos. Hay muchísimos problemas aquí. Lo que quiero subrayar es que todos estos problemas son mucho de análisis de datos, de ciencia de datos, y es decir, uno tiene que decidir cómo construirse su matriz de varianza-covarianza. ¿De un solo golpe? ¿O de 2 por 2 cada una, de cada entradita? ¿O un híbrido de los dos? Entonces, ese es el tipo de cosas que antes de saber o decidir qué hacer, hay que tomar una decisión. A ver, acá hay una pregunta. ¿Podríamos decir que la matriz de varianza-covarianza se descompondrá en la de PCA de componentes principales y la matriz de mínima varianza según nos convenga el problema de minimización? No son matrices, son vectores. Lo que tienes que entender es, me regreso un poco. Lo que tienes que entender es que la matriz de varianza-covarianza es esta. Cuando yo tomo los vectores propios, es esta, ¿verdad? Aquí estaba, perdón. Es la matriz de varianza-covarianza. Cuando cambio de base, la matriz de varianza-covarianza se ve diagonal. Estos obviamente no son activos porque son combinaciones de activos, ¿verdad? En n dimensiones. Pero, vista desde esta base lo que puedes entender es que bajo esta base, el valor propio más chiquito es tu portafolio de mínima varianza
El valor propio más grande es tu portafolios PCA, que yo le llamo así, no es nomenclatura común, pero yo le llamo el portafolios PCA, porque es el de análisis de componentes principales. Entonces, lo que tienes que saber es, cuando tienes la matriz de varianza-covarianza, la misma matriz te da muchísimas propiedades. Hay muchas propiedades por el hecho de que la matriz sea simétrica y definida positiva. Gracias a eso, y por el teorema espectral, si sabes encontrar valores propios y vectores propios, ya acabaste, ya acabó tu problema. Y vas a encontrar una solución que existe, que es única y que es elegante y rigurosa, no es una aproximación numérica. Obviamente que para resolverlo en práctica sí hay que buscar métodos numéricos para encontrar vectores propios y valores propios. Uno no se salva de eso, pero desde el punto de vista teórico la solución existe y es única. Es así como lo tienes que ver, no es una matriz PCA y no es la matriz de mínima varianza, no son matrices. Lo que estoy diciendo aquí es que lo que haces acá es, de todos estos vectores, que son 600, de todas estas entradas, quieres reducir la dimensión. Entonces, de un problema de 600 dimensiones te reduces a uno de, si k es igual a 1 de una. Pero a lo mejor 1 es muy poco. La gente en general toma 2 porque con 2 ya puedes graficar, tipo de este estilo. Pero en general lo que se hace para replicar portafolios es que los vectores propios asociados a los valores propios más chiquitos son totalmente despreciables, entonces te quedas con los primeros. Y vas contando hasta que llegas a un grado de R cuadrada que sea satisfactorio. Vamos a ver ejemplos en los cuales, aun cuando tengo 6 activos, el R cuadrado del primer valor propio es cerca de 90%, entonces más que suficiente. Entonces, otra vez, todo tiene que ver qué tanto puedes explicar y cuál es tu objetivo. Entonces aquí hay 3 objetivos diferentes. A ver aquí, otras preguntas. Al obtener los vectores propios asociados, ¿no seguiría siendo una combinación lineal de los n activos? Claro que sigue siendo una combinación lineal de los n activos. Pero lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista de gestión de riesgos, en lugar de estar viendo un problema en n dimensiones, donde n es igual a 600, voy a verlo, digamos, en 2 dimensiones o 30 o 50 dimensiones. Entonces es una reducción de la dimensión. Ahora, es un portafolio, son activos, si tú quieres, son activos que no son, a menos que no haya correlaciones, pero cada uno de esos vectores, el B1 o el Bn, es una combinación de los mismos activos, pero la combinación está fija. Y cuando tú lo ves desde el punto de vista de cambio de bases, por eso que hay que verlo desde el punto de vista geométrico. Como cuando lo ves desde el punto de vista de cambio de base, entonces paso de 600 activos a 50 portafolios. Obviamente que los portafolios tienen los 600 activos, ¿verdad? Pero son portafolios y una vez que los tienes, cada uno de esos portafolios los puedes ver como un activo en sí. Entonces cambio de un sistema de activos a otro sistema de activos. Entonces el primero son activos reales, cada uno corresponde a una acción como Total, BP, Société Générale, Rio Tinto, etc. En la segunda parte tengo distintos portafolios. Resulta ser que el primer portafolio se llama portafolios de componentes principales, así le llamo yo. El último portafolio se llama el portafolios de mínima varianza. Y en medio tienes una serie de portafolios que cada uno va contribuyendo porque están acomodados los vectores propios, los valores propios están ordenados. Cada uno va contribuyendo menos a la información, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ok? Perfecto. Hay algunas preguntas, más preguntas de esto. Obviamente que lo que estoy dando no es fácil. Me da gusto que hayan hecho preguntas. No estoy diciendo que sea fácil, es fácil desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista de la interpretación no es fácil. Entonces otra vez, piensen que cuando hacen esto, como es una combinación lineal, cierto, pero si lo ven como cambio de bases, paso del espacio de acciones, son 600 acciones del Stokes 600,
Cuando hago un cambio de base a la base de los vectores propios, ¿verdad? Entonces cambio de un espacio de 600 acciones, con la nueva base es un espacio de 600 portafolios, ¿verdad? Entonces paso de un espacio de acciones a un espacio de portafolios, pero en el espacio de portafolios yo sé que hay unos portafolios que importan más que otros. Y los dos extremos es el portafolios PCA, que es el que importa, el que carga más información, y el portafolios de mínima varianza, que es el más chiquito, el que carga menos información. Entonces, en ese espacio de portafolios puedo si ustedes quieren dados mis 600 activos, puedo encontrar una combinación de K portafolios que expliquen muchísimo de la varianza, digamos 95%, y a lo mejor ese 95% son solamente 20 portafolios. Entonces, desde el punto de vista de monitorear ganancias, pérdidas, etcétera, puedo construirme dichos portafolios, los 50, pero computacionalmente es más fácil ver 50 o 2 portafolios o un portafolio, es más fácil ver eso que ver 600 activos, ¿verdad? Sobre todo si a todos les van a calcular skewness, kurtosis, etcétera. Entonces, verlo como portafolios no hay ningún problema, tiene que ver del problema de costos de transacción, pero desde el punto de vista de gestión de riesgos me facilita porque me reduce las dimensiones. En el cambio de base los portafolios tienen activos, se intersectan, es decir, hay algunos que se pueden repetir. Claro que sí. Pues piensa que todas las entradas de BN o de B1, piensa que todas las entradas sean no cero. Significa que todos los activos pueden estar ahí, pero por construcción son ortogonales, es decir, que los activos que estoy construyendo en los portafolios que tengo, los nuevos portafolios, los portafolios en sí son con correlación cero, porque esta es la matriz de varianza covarianza en el espacio de portafolios. Los portafolios que me construyo son portafolios de correlación cero. Entonces yo sé que todos ellos son ortogonales entre sí. Entonces puedo verlos independientemente. Entonces no solamente el análisis es más fácil porque son ortogonales, sino que además, como están ordenados y yo sé qué tanto contribuyen a la varianza, puedo despreciar muchos de ellos y quedarme solamente con los más importantes. Eso es lo interesante de la matriz de varianza covarianza. Todo tiene que ver con interpretación de la varianza como información. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estuvo bien. Esta última parte de la interpretación era lo que querían pasar. Entonces, en resumen, para que quede claro, empiezo con 600, estamos hablando del Eurostock 600, del Stock 600, ¿verdad? Empiezo con 600 activos, en este caso son 600 acciones. La matriz de varianza covarianza, cuando yo la diagonalizo, eso me paso de un espacio de la matriz Q con 600 acciones a la matriz diagonal, déjenme llamarle la matriz lambda mayúscula, a la matriz lambda mayúscula en el espacio de 600 portafolios. Pero yo sé que esos 600 portafolios son ortogonales, entonces no hay correlación entre ellos. Entonces, si yo hago mi análisis de riesgo en el espacio de portafolios, es mucho más simple porque no hay correlaciones y yo sé que puedo tirar a la basura muchos de ellos porque la información que cargan es muy poquita. Los más chiquitos, los de lambda, los últimos lambdas, me quedo con los primeros lambda 1, lambda 2, lambda 3, que expliquen suficiente. Y esa es cómo se replican los portafolios, es decir, si yo quiero replicar el Stock 600, puedo quedarme con 4 portafolios, y con esos 4 portafolios voy a replicar toda la información contenida en las 600 acciones, ¿verdad? Obviamente esos 4 portafolios van a tener combinaciones de esos 600, pero una vez que lo ven como coordenadas fijas, esos 4 portafolios van a cargar toda la información de 600 acciones. Más fácil monitorear 4 portafolios que monitorear 600 acciones, ¿no? Ese es el principio. Y el PCA, como les digo, es escoger K portafolios dada el R cuadrada que ustedes quieren. Y el extremo sería escojan un portafolio o dos. 2 es clásico porque se puede graficar, pero escojan 1 o 2. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí la parte teórica.
El viernes vamos a ver cómo calculamos matrices de varianza, covarianza, vectores propios y valores propios, y cómo asociamos a eso a portafolios de mínima varianza y portafolios de PCA, de Principal Component Analysis. Es lo que vamos a hacer en Python. Lo voy a escribir eso desde cero. Vamos a experimentar. Pero una vez que ya esté bien, entonces quizás para en la clase subsecuente, cuando acabe, ya les voy a enseñar cuál es en el curso, cómo creé la clase en Python, bajo qué perspectivas. Eso es lo difícil, porque uno tiene que tomar decisiones. Entonces, vamos a buscar un equilibrio para que sea código real, pero al mismo tiempo que sea código limpio. No puedo hacer las dos cosas. Si tengo que sacrificar todo y poner pura limpieza, pues les doy el código ya hecho. Pero por otro lado es importante que sí, que aprendan a hacer el código, y ustedes dijeron que les gustaba y les parece importante, entonces vamos a buscar este equilibrio. ¿Sale? Ok. Última pregunta. ¿Cómo se ven los portafolios respecto a sus rendimientos? ¿Hay algún orden como con las varianzas? No. En este caso no estoy trabajando como ves. En el caso de la matriz de varianza, covarianza, no estoy para nada considerando los rendimientos en sí. Es puro y exclusivamente interpretación de la varianza como del riesgo. Si quieres meterle rendimientos, esa es la parte que tienes que agregar las condiciones o las restricciones al problema de mínima varianza, y entonces llegas a Markowitz. Esa pregunta es una pregunta muy buena, pero si yo tengo acá, quítate esta parte. Entonces, este es el portafolio de mínima varianza, pero si a este yo le quiero agregar una condición de rendimientos, ya no lo puedo resolver exactamente con matrices, tengo que resolverlo con multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Es así como lo vamos a hacer después. Entonces vean a Markowitz como quiero minimizar la varianza, pero a un nivel de rendimiento dado. Lo vamos a ver con calma. Empecemos con la parte de matrices de varianza, covarianza. ¿Okay? Bueno. Perfecto. Entonces, hasta aquí quedamos. Gracias. Nos vemos el viernes para hacer la parte de Python. Mauricio, out.